Esta es la exposición número 2 de la unidad 3 de Desarrollo del Talento Humano, tema 3.2 Capacitación. Tenemos para empezar el tema 3.2.1, el cual es el concepto de la capacitación y desarrollo personal. Bueno, la capacitación es el proceso de desarrollar cualidades en el individuo para realizar mejor su trabajo y que sea más productivo, además de que contribuya mejor a los logros que tiene la empresa. El proceso más que nada de la capacitación es influir en los comportamientos del individuo y aumentar la productividad en el trabajo. Algunos de los principales objetivos de las capacitaciones es preparar a las personas para la realización inmediata de sus puestos, brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y cambiar la actividad de las personas sea más productiva y se sienta más satisfecha a la hora de realizar su trabajo, además de que aumente su motivación. Ahora, la capacitación se basa en un mapa trazado previamente para así lograr el éxito de la organización. Ahora, en los procesos de capacitación tenemos que empieza por las necesidades a satisfacer con el diagnóstico de la situación, con objetivos de la organización, competencias necesarias, problemas de producción, etcétera. De ahí pasamos al diseño de la capacitación. Empieza con la decisión en cuanto a la estrategia. Esto ocupa a quién se va a capacitar, en qué se va a capacitar, dónde se va a capacitar y cuándo incluso. Luego, la conducción de la capacitación. ¿Cómo se va a llevar? Es gerente en línea, asesorías, ambos terceros. Y la evaluación de resultados de la capacitación, en donde se lleva a cabo un monitoreo, una comparación de la situación actual con la anterior y la evaluación de medición de resultados. Acá tenemos el ciclo de la capacitación que empieza con la detección de necesidades, luego entra a planes y programas de capacitación, entra luego a ejecución de la capacitación, de ahí a la evaluación de los resultados y ya da salida. Incluso si no es buena, se tiene que otra vez detectar cuál es la necesidad de capacitación. Para la detección de necesidades de capacitación o DNC, tenemos el análisis organizacional, en el cual se debe estudiar la misión estratégica de la empresa. Luego tenemos el análisis de tareas, las tareas que se requieren para lograr los objetivos que se tienen en la organización. Las análisis de las personas, las preguntas de a quién se necesita capacitar, qué tipo de conocimientos, destrezas o habilidades se necesitan tener en el individuo, etcétera. Luego, los medios de capacitación, básicamente, Idaberto Chivenato dice que son la evaluación de desempeño, la observación, cuestionarios, solicitudes de supervisores, entrevistas con supervisores, reuniones independientes, examen de empleados, reorganización de trabajo, entrevista de salida, análisis de puestos y perfil de puesto y informes periódicos. Ahora, ¿qué es un diagnóstico o un DNC? Bueno, este nos proporciona información para saber el estado en el que está el trabajador y cómo se puede mejorar respecto a sus habilidades y actitudes. Para empezar, se empieza con a quién se va a capacitar, cuánto va a costar capacitarlo, cuándo se va a hacer, si es con urgencia o se puede capacitar con más lentitud. Luego tenemos la clasificación de necesidades de capacitación. Tenemos en primer lugar por su origen, organizacional, ocupacional e individual. La organizacional, pues es que analizar la situación de la empresa. La ocupacional es el análisis del puesto y la individual es analizar exactamente a qué trabajador. Por la forma en que se presentan también, que es manifiestas y encubiertas. Manifiestas es que surgen problemas evidentes para la empresa por el trabajador o un área y se necesita un cambio técnico o la capacitación. Y encubiertas es que los problemas y necesidades que surgen de estos se observan fácilmente. También tenemos por sus circunstancias, ya sean presentes o futuras. Presentes básicamente es que se componen al momento en la organización y futuras es que al momento de ya sea corto, mediano o largo plazo provoque necesidades de transformación y mejorar o modificar las habilidades del individuo. Ahora, los programas de capacitación. Una vez detectado que sí se necesita la capacitación es donde entra el programa de capacitación para ver cómo se va a realizar.
En el programa de capacitación, los aspectos principales son cuál es la necesidad, dónde se determina en primer lugar, ocurre en otra área o división, cuál es su causa, en parte una necesidad mayor, cómo resolverla, es necesario tomar alguna medida inicial, la necesidad es inmediata o no, la necesidad es permanente o temporal, cuántas personas o cuántos individuos se atenderán, cuánto hay de disponibilidad en cuanto a tiempo, cuál es el costo y quién realizará la capacitación. Todo esto para saber de manera exacta cómo realizar una buena capacitación. Ahora, en la planeación de capacitación se tiene a quién debe capacitarse, por ejemplo, a los aprendices. ¿Quién va a capacitar? Obviamente el capacitador o instructor. ¿Sobre qué se va a capacitar? Bueno, el asunto contenido de la capacitación. ¿Dónde será la capacitación? ¿Un lugar físico, un aula, etcétera? ¿Cómo será la capacitación? Si será por métodos de capacitación de recursos o necesarios. ¿Cuándo será el día para agendarlo? ¿Y cuánto será el tiempo de duración? ¿Y para qué, más que nada, para qué objetivo se gusta obtener la planeación de la capacitación? A la anterior tabla se le puede agregar también el costo de cada una. En este caso tenemos la tabla de técnicos y métodos de capacitación, en el cual tenemos en el puesto, en el aula, demorativa, técnicas, simulación, aprendizaje, entre otros. Y de ahí se pueden realizar conferencias, estudios de casos, lectura comentada, representación de roles, instrucciones programadas. Luego, las obligaciones legales que tienen las empresas en materia de capacitación o procedimiento legal en materia de capacitación y adiestramiento. Para esto, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social proporciona la guía para el empresario realice la capacitación y adiestramiento a sus trabajadores de manera correcta. Para empezar, tenemos número uno, la cual es constituir una comisión mixta de capacitación y adiestramiento de productividad con el formato de S1 o informe sobre la constitución de la comisión mixta de capacitación y adiestramiento de productividad. Las empresas con hasta 50 trabajadores no están obligadas a constituir un CMCAP. Ahora, en el punto A tenemos que la comisión mixta se conforma de representantes de trabajadores y representantes del patrón. B. Debe ser constituida de manera bipartida y partitaria. Ahora C. Debe llenar el formato de C1 y llevar un control interno sobre las actividades de esta comisión. Tenemos 2, el cual es elaborar su plan y programa de capacitación formado del DC2, elaboración del plan y programa de capacitación y adiestramiento de productividad. A, tenemos que es dentro de la empresa la elaboración de los programas manuales y demás herramientas de capacitación que impartirán a los trabajadores en plan de programa podrá tener una vigencia máxima de 2 años. B, debe ser elaborados dentro de los 60 días hábiles siguientes al inicio de operaciones. En el 3, elaborar y entregar a sus trabajadores las constancias de habilidades y formatos de DS3, constancias de competencias o de habilidades laborales. En A, por cada recurso de capacitación que imparta a sus trabajadores deberá aplicar una evaluación. B, en las constancias de competencias o de habilidades laborales se podrán incluir solamente los logotipos de imágenes o membretes que identifiquen a la empresa y, en su caso, al agente capacitador. No se deben de utilizar imágenes ni textos que identifiquen o que hagan referencia a la secretaría. Ahora en el 4 tenemos la presentación de listas de constancias de competencias, de habilidades laborales en el formato de C4, constancias de competencias y habilidades laborales. Las empresas deberán hacer el conocimiento de la Secretaría las listas de las constancias de competencias o habilidades laborales dentro de los 60 días hábiles posteriores al término de cada año de los planes, programas de capacitación, adiestramiento y productividad al finalizar el mismo, aun cuando no haya cumplido el año completo. ¿Cuándo se tiene que presentar el formato de C4? Ahora, esta se tiene que presentar en un periodo de representación de 60 días hábiles posterior a la conclusión de cada año del plan y programas de capacitación. ¿Quién puede expedir las constancias? Tenemos a la entidad instructora cuando se trate de agentes capacitadores registrados ante la CTPS. B, la empresa cuando se trata de instructores internos.
C, las empresas en las que se haya adquirido un bien o servicio extranjero. D, extranjeros que impartan capacitaciones a trabajadores mexicanos. Y E, autoridades competentes de la Secretaría. ¿A quién y cuándo se deben entregar las constancias? Se tienen que entregar a los trabajadores que aprueben el curso de capacitación y mediante la evaluación correspondiente para así, dentro de los 20 días hábiles, en el siguiente término del mismo, se aprueben el examen y se les entreguen sus constancias. ¿Dónde puedo realizar los trámites? Para presentar sus trámites se toma como referente la ubicación de la delegación política, para lo que la delegación de Álvaro Obregón de Benito Juárez, Coyoacán, Coahuilpa, Iztapalapa, Magdalena, Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlapán, Xochimilco en el Estado de México y toda la República, correspondiente al módulo de registro de la Dirección General de Capacitación y Adiestramiento. Ahora tenemos el marco legal del proceso de la capacitación, establecido en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, para empezar, esta es para capacitar a los trabajadores, tienen una obligación constitucional, que todo patrón cuyas relaciones de trabajo rigen por la disposición del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con lo establecido en los artículos 153A y al 153X del capítulo 3 bis de la Ley Federal de Trabajo. Tenemos el artículo 132, el cual dice son las obligaciones de los patrones. Tenemos el número 15, proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo bis de este título. Luego tenemos el artículo 153A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y a estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita evaluar su nivel de vida, competencia laboral y productividad. Luego tenemos el artículo 153b, el cual es de que la capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de una nueva contratación y demás interesados para ocupar una vacante. Al artículo 153c, el adiestramiento tendrá por objeto actualizar y perfeccionar los conocimientos que tenga el trabajador, hacer el conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros que están expuestos dentro del trabajo, incrementar la productividad y sobre todo en general mejorar el nivel educativo, las competencias laborales, etcétera, y las habilidades del trabajador. En el artículo 153d tenemos que los trabajadores a quienes imparta la capacitación o adiestramiento están obligados a lo siguiente. 1. Asistir puntualmente a sus cursos, sesiones de grupo, etcétera, de los que formen parte dentro del curso de capacitación o adiestramiento. 2. Atender las indicaciones que las personas impartan dentro de esas capacitaciones. 3. Presentar los exámenes a las evaluaciones de conocimientos y aptitudes que se tienen en las competencias laborales. Y tenemos luego el artículo 153E, el cual es en las empresas que tengan más de 50 trabajadores, se constituirán comisiones mixtas de capacitación, adiestramiento y productividad, integradas por igual número de representantes de trabajadores, encargadas de lo siguiente. Para empezar, vigilar, instrumentar y operar, mejorar los sistemas de programas de capacitación. 2. Proponer los cambios necesarios para la maquinaria. 3. Proponer los medios acordados en el Comité Nacional y comités estatales de productividad, a que refieren los artículos 153K y 153Q. 4. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad. Y 5. Resolver las objeciones que en su caso presenten algunos trabajadores. Luego el artículo 153F, el cual es las autoridades laborales cuidarán que las comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento y productividad se integran y funcionan de manera oportuna. Luego el artículo 153F igual bis nos dice que los patrones deberán conservar la disposición de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social y la capacitación y adiestramiento. El artículo 153G, el cual es el registro de que trata del tercer párrafo del artículo 153A, se otorga a las personas o instituciones que satisfagan los siguientes requisitos. 1. Comprobar que a quiénes se va a capacitar y adiestrar. 2. Acreditar satisfactoriamente a juicio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tener conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos. Y 3. No estar ligados con personas o instituciones que propaguen algún credo religioso en los términos de la prohibición establecida por la fracción 4 del artículo
Tercero, constitucional. Artículo 153H. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento se elaboran dentro de las 60 días hábiles siguientes a que inicien las operaciones en el centro de trabajo y deberán cumplir los siguientes requisitos. Uno, referirse a periodos no mayores a 2 años. 2, comprender todos los puestos existentes dentro de la empresa. 3, precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación. 4, señalar el procedimiento de la selección a través del cual se establecerá a quienes se necesita capacitar. Y 5, deberán basarse en normas técnicas de competencia laboral. Luego tenemos el artículo 153-1, el cual se entiende por productividad para efectos de esta ley el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el sector para la elaboración de bienes o la prestación de algunos servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal y regional, nacional e internacional y acorde con el mercado al que tiene acceso. En el artículo 153J tenemos que para elevar la productividad en las empresas, micro y pequeñas empresas, se elaborarán programas que contengan por objeto, uno, hacer un diagnóstico objetivo de la situación de la empresa. 2, proporcionar a las empresas el estudio sobre mejores prácticas de tecnología y organizativas. 3, adecuar las condiciones en materias organizativas, tecnológicas y financieras. 4, proponer programas gubernamentales, financieros y asesorías. Y 5, mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, empresas, gobiernos y academia. Luego tenemos 6, establecer compromisos para elevar la productividad. 7, evaluar periódicamente el desarrollo que se vaya teniendo dentro de la empresa. 8, mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de seguridad e higiene. 9, implementar sistemas que permitan determinar de forma y monto apropiados de los incentivos, bonos o comisiones que se tengan. Y 10, los cuales los demás que se acuerden dentro de la empresa y consideren pertinentes. Luego tenemos al artículo 153K, el cual nos dice que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la Secretaría de Economía, convocan a los patrones, sindicatos, trabajadores e instituciones académicas para que constituyan el Comité Nacional de Concertación y Productividad, que tendrán el carácter del órgano consultativo y auxiliar del Ejecutivo Federal y de la planta productiva. Luego tenemos el artículo 153M. En los contratos colectivos deberán incluirse cláusulas relativas a las obligaciones patronales de proporcionar de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores conforme a los planes y programas que satisfagan los requisitos establecidos en este capítulo. En el artículo 153 tenemos que cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de conservar la disposición de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los planes y programas de capacitación y adiestramiento en términos del artículo 153N o cuando dichos planes y programas no se lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto a la ley. Luego, el artículo 153T, tenemos que los trabajadores que hayan sido aprobados en términos de exámenes de capacitación y adiestramiento, en el término de este capítulo, tendrán derecho a que la entidad instructora les expida la constancia respectiva. En el artículo 153U tenemos que cuando esté implementado un programa de capacitación, un trabajador se niega a recibir esta por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de su puesto y del inmediato superior deberá acreditar documentalmente dicha capacidad mediante el correspondiente certificado de competencia laboral. El artículo 153V, la constancia de competencias o de habilidades laborales es el documento con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación. El artículo 153W, que los certificados, diplomas, títulos o grados que se expidan dentro del Estado, sus organismos descentralizados o particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios, quienes hayan concluido un tipo de educación con carácter terminal serán inscritos en el registro que trata el artículo 153, 539, fracción 4. En el artículo 153X, que los trabajadores y patrones tendrán derecho a ejercitar
entre los tribunales y las acciones individuales y colectivas que derivan de las obligaciones de la capacitación o distribuyendo impuesta. Luego tenemos el tema 3.2.3, la cual es la estructura y diseño de un programa de capacitación, además de sus elementos. Para empezar, estas son las etapas, que empieza con la detección de necesidades de capacitación, cuál es definir la población objetivo a quien va dirigido, diseñar y aplicar el instrumento de medición, concentrar los resultados en analizar el DNC, elaborar el reporte del DNC. De ahí tenemos la siguiente etapa, la cual es la planeación, que empieza por definir los objetivos, elegir el método, determinar los recursos y la selección de instructor, determinar el lugar y el horario donde se va a realizar, establecer el proceso de control de evaluación y determinar el costo-beneficio. De ahí pasamos a la siguiente etapa, la cual es la ejecución y realización, que se lleva a cabo durante la capacitación, establecer el proceso de enseñanza, investigar para preparar los materiales de la forma de capacitación y la última etapa, la cual es la evaluación, que es donde se evalúa el aprendizaje del participante, la evaluación si es satisfactoria para el usuario, evaluar el costo-beneficio que se tiene y la detección de oportunidades de mejora. Para empezar, tenemos la detección de necesidades de capacitación. Según Reza Trocino, comprende que el diagnóstico que proporciona la materia prima para hacer un plan o programa de capacitación es un programa concreto de trabajo, facilitará la presupuestación, proporciona indicadores no solo para la planeación, sino también para la evaluación. Luego tenemos un esquema de la detección de necesidades, que empieza por diseñar y aplicar el instrumento de medición. Empieza por definir la población objetivo. Primero se define a quién va dirigido, luego diseñar y aplicar el instrumento de medición, implica el diseño de cuestionarios, entrevistas, sesiones, etcétera, concentrar los resultados y elaborar el reporte del DNC. Luego tenemos a la planeación, la cual empieza por definir los objetivos que se quieren lograr dentro de la empresa que se quieren lograr en la capacitación, elegir el método por el cual se va a aplicar, determinar los recursos de la selección y el instructor. Luego determinar el lugar y horario para que este no choque con el horario de trabajo de algunos trabajadores. Establecer el proceso de control y evaluación de cómo se va a realizar esto, ya sea con exámenes, etcétera. Determinar el costo-beneficio, más que nada el cálculo de cuánto cuesta capacitar a los trabajadores y si este costo tuvo un beneficio alto, si es que tuvieron mucho por aprender. Luego tenemos la ejecución o realización, la cual empieza durante la capacitación, que es tener una lista de control de actividades que se realizan. Luego establecer el proceso de enseñanza y aprendizaje e investigar y preparar materiales de capacitación. Luego tenemos a la evaluación, que al evaluar el proceso de capacitación, esto permite conocer habilidades y actitudes competentes que se necesitan para mejorar a la organización. Ahora, en las evaluaciones se tiene que la evaluación del aprendizaje del participante es básicamente qué aprendió durante el curso. La evaluación de satisfacción, que el usuario califique cómo fue el curso, cómo fue el instructor, los contenidos que se presentaron, etcétera. Evaluar el costo-beneficio, que permita justificar el costo y si se tuvo una gran mejoría. Y la detección de oportunidades de mejora, que nos permite conocer en dónde se puede mejorar o dónde se precisan las oportunidades de mejora. Ahora, para los elementos del proceso de capacitación se tienen dos, el cual es el plan y el programa. El plan es un documento donde se establecen las prioridades de capacitación, el contenido temático, materiales, unidades, los instructores y presupuestos. Y en el programa se tiene que es la presentación ordenada de las actividades que se van a realizar en la capacitación. Ahora, en el proceso de capacitación se debe iniciar con el plan de capacitación, en el cual se inicia con la detección de necesidades de capacitación. Continuamos con la elaboración del plan, el cual considera políticas, estrategias, objetivos organizacionales, inversión y metodología. Y terminamos con la generación del programa de plan de capacitación, el cual contiene el diseño instruccional, objetivos, el tutor, contenidos, métodos, materiales y la evaluación. Ahora, las secciones del plan de capacitación.
las cuales contiene el programa, políticas y presupuestos. En el programa se establece la definición básica como objetivos, la duración, etcétera, las políticas que se tienen, bueno, dentro de la empresa y las cuales se impartirán dentro del curso, y el presupuesto, recursos a considerar para la capacitación y permita realizar el cálculo de costo-beneficio al final. Todo esto se establece la descripción a las necesidades a cubrir, definir el objetivo, descripción de la población, etcétera. Ahora, acá hay un ejemplo de la presentación de un plan o programa de capacitación, en el cual empieza con el título, plan de capacitación para el área de ventas. El programa, desarrollo de habilidades de ventas y objetivo, formar especialistas con amplias bases teórico-prácticas para ampliar los procesos en venta con una actitud de servicio. Dirigido a quienes se va a dirigir este curso, a vendedores y supervisores. Y tenemos los cursos que son tres: comportamiento del consumidor, técnicas de ventas y servicio a clientes. Ahora, la elaboración de programa de capacitación se deben utilizar las siguientes etapas. Definir la población objetivo, a quienes va dirigido, qué se tiene que aprender, elegir al instructor que va a realizar esta capacitación, definir la metodología de cómo se va a impartir esta capacitación, establecer el tipo de capacitación, ya sea presencial, e-learning, semipresencial, etcétera, elaborar presupuestos, definir y calcular el costo-beneficio y la evaluación, de qué sirvió la capacitación, qué se va a evaluar, instrumentos, etcétera. Acá hay un ejemplo del programa de capacitación, en la cual tenemos a definir la población objetivo, el área de desarrollo de contenidos. ¿Qué aprender? Cómo diseñar un curso para la modalidad a distancia y o e-learning. Elegir al instructor, definir la metodología, el cual dice que se impartirá conforme a actividades que se realicen. Establecer el tipo de capacitación, a qué dice que va a ser presencial, elaborar el presupuesto y la evaluación. Ahora, los elementos de un curso de capacitación son el objetivo, dirigido a el tutor, contenido, metodología, modalidad, recursos necesarios, la ubicación y la duración del curso. Acá hay un ejemplo del programa de capacitación para modalidad presencial y semipresencial, en la cual tenemos al contenido que va a llevar, que son términos conceptuales, proceso de mejoramiento de calidad, el costo de una mala calidad, beneficios del proceso y desarrollo de calidad total. Tenemos al instructor, que en este caso es el licenciado Santiago Rodríguez, el cual estudió la carrera de administración en la UNAM y realizó estudios de calidad total. La metodología, en este caso, cada uno de ellos es dinámico y participación activa. Y los recursos necesarios: se necesita un aula con mesas para 20 participantes, proyector, pizarrón, plumones y material de papelería. La modalidad va a ser obviamente presencial y la duración dice que el curso va a durar 10 horas, divididos en 2 días de 5 horas cada uno. Acá hay un ejemplo del programa de capacitación, pero para e-learnings, el cual es el curso, es la formación de tutores en línea. El objetivo es que el participante analice su papel como tutor en línea, identifique estrategias para desempeñar mejor su función. A quien va dirigido: a todo personal responsable del área impartir en cursos en línea. El instructor en este caso es Ana Sofía Loreto Pérez, pedagoga de formación con amplia experiencia en tutoría. La metodología en este curso se impartirá a distancia, tendrá materia de autoestudio y sesión en línea. Recursos necesarios: simplemente una computadora con conexión a internet y una diadema. La modalidad, pues obviamente es e-learning, que es a distancia. La duración serán 40 horas divididos en 20 horas de autoestudio y 20 horas de sesión en línea. Y constancia: se otorgará un diploma por las 40 horas al final del curso. ¿Qué se hace después de elaborar un plan de programa de capacitación? Bueno, una vez que el área de personal cuenta con los planes y programas de capacitación, es una obligación registrarlas ante la Dirección General de Capacitación de Trabajo, la STPS, considerado formatos institucionales. Luego se anexan los formatos DS3 y DS4. Los formatos empieza por el formato DS3, el cual es la constancia de habilidades laborales que se entregan a los trabajadores que hayan participado y aprobado el curso. Y el formato DS4, que es la lista de habilidades laborales que se deberá presentar en la Dirección General de Capacitación de la STPS, con el número de trabajadores y el número de constancias de cada uno. Y esto es todo por la exposición número 2.